Leamos y aprendamos juntos. Soy María Elena García y hoy nuevamente con ustedes en una jornada más de aprendizaje, de conocimiento, de imaginación, de interés, pero también esa necesidad de compartir lo que estamos aprendiendo y de guardar un recuerdo enorme de cada uno de estos aprendizajes. Y hoy iniciamos, como les prometí, el ciclo de conocimiento de algunas de las más importantes religiones que tenemos en el mundo, porque son muchísimas. Pero vamos a hablar de las más importantes. Y el día de hoy vamos a iniciar entendiendo un poquito cada uno de ellos. El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret. Ello genera el principio de la permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, o sea, la llegada del Hijo de Dios. Hay alrededor de 2.300 millones de creyentes. El islamismo es una religión monoteísta surgida en la península arábiga a inicios del siglo VII, momento histórico en que el profeta y fundador del Islam, Mahoma, empezó a predicar una obediencia hacia un único Dios conocido como Alá. En esta religión encontramos aproximadamente 1.800 millones de creyentes. El hinduismo es una religión que proviene de la India y se basa fundamentalmente en 4 aspectos o verdades: la existencia del dios Brahma, el karma, la reencarnación y la liberación, y cuenta con un promedio de 900 millones de creyentes. El judaísmo específicamente se sitúa en la antigua bíblica, especialmente en la vida de Abraham, un pastor nómada en la antigua Mesopotamia. Abraham recibió un llamado de Dios para fundar su patria en Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Encontramos 14 millones de creyentes. El budismo es la doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India durante el siglo VI a.C. por Buda, Siddhartha Gautama. El budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano de manera que se sienta libre del sufrimiento natural. Y hay aproximadamente 376.000 creyentes. Pues bien, vamos a dar un recorrido por estas, que son las 5 principales religiones, que son las más relevantes en la historia del hombre y las que tienen el mayor número de creyentes. Como vimos, la más importante es el cristianismo, pero vamos a hablar de ella en el último momento de este ciclo. Hoy vamos a hablar del islamismo, que es una religión monoteísta que se basa en el libro del Corán. El Corán o Corán es el libro sagrado de la religión islámica, cuyo contenido es entendido por los musulmanes como la palabra de Dios revelada por el arcángel Gabriel al profeta principal del Islam, Mahoma, quien vivió entre el 571 y el 632 después de Cristo. La palabra Corán significa la lectura, la recitación, ya que originalmente fue de esta manera que se transmitió su concepto a otras personas. Y cuando se empieza a escribir
se hace en hojas de palmera y en algunos soportes muy rudimentarios. Aquí vemos un fragmento que se encontró del Corán original y que está resguardado y preservado como una reliquia supremamente importante para esta religión. Los fieles del Islam son los musulmanes. Este término proviene del árabe muslim. Para los musulmanes, Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino que se trata de un profeta, como muchos otros que ya estuvieron a nuestro lado, como Abraham, Moisés, Noé. Y esta religión, que estamos hablando del islamismo, se basa en 5 importantes pilares. Y los vamos a ver detenidamente para entender un poco más esta religión. El primero de ellos es la aceptación del principio básico de que existe un solo Dios. El Islam cree en la existencia de Alá, creador, sustentador y soberano del universo, el cual se ha revelado a distintos profetas desde el inicio de los tiempos, siendo uno de ellos, como veíamos, Jesús de Nazaret. Y a partir de este momento es obligatoria la práctica de los otros 4 pilares de la fe, que son la oración. Cada musulmán debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Pero antes de rezar, el musulmán debe efectuar las abluciones. ¿Y qué es esto? La ablución menor, que es la más habitual, consiste en el lavado de cara, manos, cabeza y pies. En las mezquitas, en la parte de afuera, en uno de sus costados, normalmente vamos a encontrar este tipo de pilas o de grifos o de piletas donde los musulmanes proceden a hacer la ablución. O sea, como decíamos, el lavado de cara, manos, cabeza y pie antes de ingresar a la mezquita o antes de empezar a hacer sus oraciones. Y el imán es la persona que dirige la oración colectiva en una mezquita y que también es la persona que dirige ciertos actos importantes. ¿Recuerdan cuando vimos los diferentes tipos de matrimonio? En el matrimonio islámico vimos que era un imán el que tenía a su cargo la celebración del matrimonio. Y aunque el imán en muchas oportunidades suele compararse con los sacerdotes católicos o los rabinos judíos, pues lo cierto es que cualquier musulmán que conozca a la perfección los rezos puede asumir el rol. El tercer pilar es el asaque, que significa ayuda a los necesitados. Y es un tributo que los musulmanes están obligados a pagar sobre sus bienes y consagrar a Dios. Es una proporción fija de su riqueza personal y que debe tributarse para ayudar a los pobres, a los más necesitados y diversos destinos benéficos. El asaque o limosna. El cuarto pilar es el ayuno. En el Islam, el ayuno es la práctica de abstenerse generalmente de comida, bebida, fumar, actividad sexual y cualquier otra cosa que sustituya a la comida y la bebida. Esto se hace en el mes del Ramadán, desde el amanecer hasta la puesta del sol.
Y miren, ellos hacen oración frente a la comida y es la gran tentación de no consumir alimentos lo que hace más valioso ese ayuno. El Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. Es un calendario lunar y es el más sagrado para la cultura islámica. Es un periodo de ayuno, oración, reflexión y comunidad. Y normalmente comienza del 21 al 23 de marzo y finaliza el 20 o 21 de abril. El 5.º pilar es la peregrinación. Al menos una vez en la vida, para aquellos que puedan hacerlo, hay que peregrinar a la Meca, a la ciudad del nacimiento de Mahoma, que es un lugar sagrado para el Islam. Y es una demostración de la solidaridad del pueblo musulmán y de la sumisión a Alá. Los ritos de peregrinación se realizan durante 5 o 6 días, desde el 8 hasta el 12 o el 13 de mayo, que es el último mes del calendario musulmán. Y hay un rito obligatorio que se llama tawaf y es completar la peregrinación realizando 7 vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí quiero que observen algunos colores particulares que luego vamos a ver. El negro, miren, el negro. Este negro es muy, muy particular y está muy presente aquí en el Kaaba. Este Kaaba es este objeto de veneración de la Meca, Kaaba. Vemos blanco, miren, muchos de blanco, verde, rojo, para que tengan presente estos colores. Y vamos a ver algunos símbolos importantes del Islam. La media luna representa la fe islámica, el monoteísmo, la medida del tiempo, la divinidad, la soberanía y se encuentra presente en las banderas de los países islámicos. El yamur. Aquí está, mírenlo. Aquí marcado. En la parte superior de las torres de las mezquitas. Se puede observar con toda claridad este símbolo del Islam en las partes más altas de una mezquita. El yamur, colocado en lo alto de la torre, no es un objeto decorativo. Para la cultura islámica representa la atracción de protección de procedencia divina. Y la estructura en sí, como lo vemos aquí más cerca, es una barra que en ella se incrustan 3 esferas. Una grande, una mediana, una más pequeña. Y por encima de ella, en algunos yamur se puede ver también, como en este caso, la media luna. Las esferas son 3 y son de tamaño menor, mediano y mayor, siendo la más grande la de abajo. Normalmente son fabricadas en bronce, pero también las hacen en cobre y representan la presencia de Alá, así como la presencia de los mensajeros que ha enviado Alá. El yamur para los islámicos representa la protección de las mezquitas. Y aquí tenemos Hamza o mano de Fátima. Es un símbolo muy popular en estos tiempos, usada también en muchas partes del mundo por sus creencias. Para los musulmanes,
que tienen prohibido adorar símbolos, el significado de esta mano de Fátima es distinto, ya que tiene 5 dedos y ellos los han relacionado con los 5 pilares de la religión islámica. Además, Mahoma tenía una hija que se llamaba Fátima, por lo que es un símbolo de buenaventura, de atracción de la fidelidad y de eludir el mal de ojo. Y nosotros encontramos este símbolo en muchas partes, pero tal vez desconocíamos lo que significa. Tiene un gran significado para los islámicos y lo usan mucho en dijes, aretes, collares, pulseras, y la verdad que es muy bonito. Pero bueno, ya sabemos qué significa y que si alguno tenemos este dije o este símbolo, pues tenemos atracción de lo divino y de la fidelidad. Creciente y estrella, o sea, luna creciente y una estrella. Esta media luna creciente, acompañada de una estrella de 5 puntas, ubicada al lado derecho, que es el lado cóncavo de la luna, representa a lo largo de la historia un símbolo de identidad turca y representa divinidad, concentración, nobleza, soberanía, franqueza y victoria. Y miren, también lo encontramos en muchos objetos utilizados por los creyentes a esta religión. Ahora tenemos también este símbolo que es la estrella. Miremos aquí solo la estrella, es una estrella de 5 puntas y es el símbolo más comúnmente asociado con el Islam. Representa creencia de los musulmanes de que los días de la semana se dedican a la adoración de Dios. Y se encuentra en muchos lugares, desde los libros de oración hasta las mezquitas donde se adora a su Dios. La estrella de 5 puntas. Para los musulmanes se trata también de un símbolo que combina belleza y algo de ciencia, de metafísica, de astrología. Los colores panárabes. Recuerdan que cuando vimos ahorita la peregrinación les dije que tuvieran presentes esos colores. Pues bien, son 4 los colores panárabes y cada uno de ellos representa a un familiar directo del profeta Mahoma. Entonces, el color negro, mírenlo acá, representa la veneración que se le tiene a este objeto que se encuentra en la Meca y que se llama el Kaaba. Todo negro, protegiéndolo, está en el centro de la Meca. El verde es el color que representa a Mahoma, ya que él lo usaba en su turbante, el cual agitaba en los combates para alentar a sus seguidores. Y el verde comúnmente identifica el Islam. El blanco representa un color de pureza y el rojo representa el sable manchado por sangre, el sable que fue usado por el sucesor de Mahoma. Así que estos 4 colores son muy importantes para los islámicos. Otro símbolo es el Zulfikar, la espada de Mahoma. Este símbolo representa la distinción entre los conceptos del bien y el mal. Mahoma transfirió esta arma a un gran guerrero que también era su primo, llamado Ali, y al hacerlo pronunció una frase muy famosa que es: no hay más héroe que Ali. También lo vamos a encontrar en muchos sitios, pero este símbolo, el original, está
supremamente resguardado, conservado. Y tenemos aquí el masbaha o misbaha, que es el rosario musulmán. Y es bien interesante porque es una serie de cuentas o bolitas unidas por un hilo y es un objeto similar al rosario que nosotros utilizamos. Es de uso tradicional entre los fieles para llevar la cuenta en el número de repeticiones del tashbih, que es una oración que se recita de la siguiente manera. 33 veces dicen Subhan Allah, gloria sea a Dios. 33 veces rezan Al-Hamdu Ilah, alabado sea Dios. Y otras 33 veces Allahu Akbar, Dios es el más grande, para un total de 99 repeticiones. Al llegar a la número 100, dicen Alá. Podemos ver a los musulmanes llevar en su mano siempre un rosario. Estas cuentas y moverlas mucho porque ellos van trabajando, están en sus actividades y van haciendo los 99 rezos. Y este que es uno de los más importantes, la Kaaba, construida en el centro de la mezquita más importante del Islam, la gran mezquita de la Meca, también conocida como la Casa de Dios. Y es interesante detenernos a entender que independientemente del lugar del mundo en que viva un musulmán, todas sus oraciones las debe realizar siempre en dirección a la Meca. Así que deben estar muy bien ubicados y saber hacia qué lugar del sitio, del lugar del planeta donde estén, se ubica la Meca. Además, todo musulmán debe hacer una peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida, para ir a hacer aquí, en este sitio, su oración, su consagración. Y ahora vamos a ver cómo es el comportamiento en términos generales de la familia del Islam. De acuerdo con el Corán, la vida matrimonial debe girar en torno a una serie de obligaciones de cada parte hacia la otra. El hombre tiene la tarea de mantener a su esposa e hijos, asegurándoles el alimento, la ropa y la vivienda. Su rol es de protector y debe esforzarse por ofrecer el mejor trato posible a su familia. El papel de la esposa y madre debe ser piadoso, respetuoso y obediente de la voluntad de su marido, mientras sus exigencias no la lleven a cometer pecado. Es muy importante que jamás abran las puertas de su casa a alguien que no sea del agrado de su esposo. Y en cuanto a los hijos, tienen el derecho de nacer en una buena familia, con padres y madres que los quieran y que les garanticen protección y dedicación, que es el primer aspecto a tener en cuenta. Además, algo importante es que el nombre que le coloquen a su hijo debe ser escogido a conciencia. No deben haber favoritismo por parte de los progenitores hacia ninguno de sus hijos y les deben proporcionar la educación que Mahoma ha dejado descrita para ellos. Y ahora vamos a conocer los códigos de vestimenta tanto de mujeres como de hombres. Alá ordenó a sus fieles que respetaran una cierta indumentaria descrita en el Corán, según las palabras de Mahoma. En principio se establece qué prendas se permite usar y cuáles no,
y existe una serie de recomendaciones para ver las vestimentas preferidas y las que se deben evitar. No se pueden usar prendas demasiado ajustadas o provocativas, a menos que se esté a solas con la propia pareja. Y vamos a ver en cuanto a la mujer cuáles son los velos islámicos que está permitido que usen. En el Corán, en el verso 24-31, encontramos este fragmento que dice: «Di a las mujeres creyentes que bajen la mirada y protejan sus partes íntimas, y que no muestren sus atractivos excepto lo que es visible, y que envuelvan sus chales alrededor del escote, y que revelen sus atractivos solo ante sus maridos». Y es así como encontramos el burka, que generalmente suele ser de color negro y contiene una larga túnica para esconder la forma del cuerpo y un velo para cubrir el pelo y el cuello. Es el tipo de prenda menos común en el mundo islámico hoy en día, porque si observamos acá, en la parte de los ojos tienen como una ventanita, una mallita por donde podían ellas observar hacia afuera. Aquí la vemos un poco mejor, porque en este tono azul, que ha sido un color novedoso en los últimos tiempos, para que les haya permitido pues tener un poco más de visión. Pero por estas características casi sombrías, desde el mundo occidental, la burka se ve como un símbolo de represión, de discriminación, de dominio. Pero en Afganistán, esta prenda está declarada de uso obligatorio. Otro de los velos es el niqab. Es un velo para el rostro, pero que deja despejada el área alrededor de los ojos, como lo vemos acá. Se usa con un pañuelo así en la cabeza. Esta prenda se introdujo a comienzos del siglo XX y ha sido o fue muy aceptada por las mujeres porque les permitía tener otra mirada de eso que tenían a su alrededor. Y aquí, por la expresión de sus manos y de sus brazos, pues vemos que están haciendo un símbolo de alegría. Es muy difícil ver la cara, la expresión física de ellas cuando están vestidas con este niqab. El hijab cubre el cabello, las orejas y el cuello. Solo permite ver el óvalo del rostro y se usa generalmente pues en todo el mundo musulmán. Esto representa la identidad islámica y es un símbolo de autenticidad religiosa. El castigo por dejarse ver sin velo en público, o sea, por quitarse el todo, por dejar ver su cabellera completamente, puede ser de detención, pena de prisión, multa o latigazos. Y tenemos el chador, que es una prenda que utilizan generalmente en los países como Irán o Irak. Habitualmente es de color negro y es una larga túnica que deja al descubierto la cara y las manos. Y puede ser de varios colores, pero es completamente cubriendo el cuerpo. Y para los caballeros también hay un código en sus túnicas islámicas, que tienen menos exigencia en su código de vestimenta que la mujer. El requisito mínimo es que cubra el cuerpo completamente. Se les prohíbe usar seda y oro. Y la ropa costosa, que es muestra de derroche, también es ilícita en el Islam. Y aquí vemos diferentes estilos y colores que ellos pueden utilizar. Sin embargo, tenemos el kanduraj, que es una larga túnica blanca. Esta sí es blanca particularmente y que les cubre el cuerpo hasta los tobillos.
En la cabeza suelen utilizar el cufija, que suele llevar envolviendo la cabeza de diversos modos, tanto para proteger esta parte del cuerpo del frío como del sol. Y en ambiente desértico los puede proteger de las ventiscas y de la arena. Y está el agal, que es un accesorio utilizado generalmente sobre su cufilla, o sea, sobre este adorno que llevan en la cabeza, que normalmente, como lo vimos acá, es rojo. Mire, aquí lo vimos blanco, haciendo un juego, complementando su vestuario, pero normalmente lo usan así, de algún color muy llamativo, muy atractivo, y son unos chales, unas pañoletas, bueno, se llaman, como les dije, el kufijá, que son muy bonitos. Y aquí usan este agal, que es este adorno que todos lo usan sobre su cabeza. Y bueno, con esto damos por terminado este capítulo del islamismo. Espero que hayan aprendido algo, que hayan tenido un concepto nuevo y diferente. Y que lo vamos a compartir, ¿verdad? Y bueno, seguiremos en este ciclo porque nos quedan 4 religiones de las más importantes por conocer. Así que desde acá, desde Leamos y Aprendamos Juntos, les doy mi más sincero agradecimiento por su compañía, por sus mensajes y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias a ustedes por siempre estar acompañando.